Entonces, les comparto el material con tiempo para que no existan excusas. Y aparte, hoy les voy a dar alguna información de mucha importancia para aquellos que no les llegó el formulario, no vayan a creer que de repente que yo no les quise publicar nota. Simplemente yo di publicar puntuación a todos y ahí se fueron los correos en automático. Si no llegó, obviamente yo les mandé un formulario que no sé si ya lo tienen, ya verificaron que en Classroom les publiqué un link de un formulario, el cual deben de llenar únicamente los de extemporáneo, con causa justificada, obviamente, y los estudiantes que no le llegó la puntuación. Solamente ellos, no todos, porque yo con base en ese formulario voy a hacer la revisión de si llegó o no llegó. Y si llegó, pues obviamente les voy a hacer saber la nota. Y si no llegó, pues vamos a buscar una salida. No me puedo inventar una nota. No sería correcto. Entonces lo que vamos a hacer es que si no llegó, pues vamos a programar junto con los de extemporáneo y les voy a pasar otro formulario. No era lo que yo quería. No era lo que ustedes querían. Pero como estamos trabajando con sistema, no nos olvidemos que los sistemas fallan. No es culpa suya, no es culpa mía. ¿Estamos? No estoy diciendo ellos no mandaron porque hay quienes me dijeron en la otra sección no le dimos enviar. Pues a lo que no se hizo, pues lo que hay que hacer es buscarle una salida. ¿Estamos? No vayan a querer decir por ahí, a comentar que decir, que el licenciado no nos quiso publicar. No es culpa de nadie. ¿Estamos? Entonces, no los estoy responsabilizando, no me están responsabilizando a mí también. Lo que sí voy a hacer es no ser una persona cerrada, de criterio cerrado, de decir, yo los que llegaron bueno y los que no es esa mi esencia como persona, como profesional, como docente. Yo sé que ustedes están estudiando aquí porque lo que van a buscar es resolver problemas jurídicos y obviamente que les paguen, ¿verdad? Que mejor si resolvemos y ganamos. Qué excelente. Entonces, en este caso, pues obviamente si no llegó el formulario, vamos a programar y yo les voy a hacer llegar el formulario un día así tranquilos, un fin de semana o a ver cómo lo programo y les voy a hacer la prueba. Pero necesito que llenen el formulario únicamente los que tuvieron algún inconveniente con no examinarse o los que tuvieron inconveniente con que no le llegó la nota. No todos, por favor. Porque si no, imagínense que todos me quieran escribir. ¿Ya? Entonces esto me va a costar más hacer la revisión de qué fue lo que, si llegó o no llegó. Eso es lo que voy a hacer. Si llegó o no llegó. Solo ellos son los que llenan ese formulario. Los que no llegó. Para ver qué salida le damos. Si hay alguna duda sobre el trabajo, pues les comparto las dudas de la otra sección. Me dijeron que si era tamaño carta, yo le dije que no, que era tamaño oficio. Obviamente ya les dije con líneas. Me preguntaron de la foliación. Sí, tiene que ir foliado. Me preguntaron que si hacían una parte del trabajo y la otra no, que por una parte que de un folleto yo les ponía 10 puntos y que por la otra era 10 puntos. Les dije que no, que el trabajo es global. ¿Ya? El trabajo vale 20 puntos. Y ojo, se los dejé con tiempo. No puede haber excusas para decir no me dio tiempo.
cantidad de hojas no tiene máximo. ¿Ya? Requisito es que agote todo el contenido. Pero cuando yo les digo no tiene máximo, quiere decir, hagan todas las que puedan. Alguien me dijo, ¿transcribimos? Transcriba si quiere. Alguien me dijo, Licky, y pasamos los ejercicios no. Ejercicios no. Solo quiero que agarren temas, subtemas, títulos, subtítulos, y que me desarrollen las instituciones de la lógica jurídica que están contenidas ahí. Alguien me preguntó, ¿se puede hacer de los dos lados las hojas? Por supuesto, se puede hacer. Yo dije de líneas, ¿verdad? Tamaño oficio. Si me las quieren hacer en blanco o amarillo, lo que yo quiero es que sean claras. Porque alguien me dijo, mire, Licky, ¿por qué no le pasamos en foto? No, porque a veces no se puede ver. Ya cuando uno le hace un procedimiento al escaneado, a veces viene muy oscuro. Ahí se recuerdan que todas las hojas vienen foliadas. Que lo único que quiero es que ese trabajo, la carátula, tenga su clave, su carnet, su nombre y la sección. Obviamente, entre un folleto y otro me van a hacer una división. Comienzan con el folleto número 1, que es el libro amarillo. Y el folleto blanco, que es el que les dije, esa es la parte 2. Me le van a hacer una hoja de por medio para colocar de qué se trata cada folleto, para saber de dónde inicia y dónde termina. Adelante, Diego. Licenciado, disculpe, con respecto al tamaño de las hojas, fíjese que mi impresora, yo uso oficio, pero mi impresora es tamaño carta. Entonces, es que es oficio. Y como no va a ser en impresora. No, o sea, a la hora de escanear las hojas. No. Ahora hay hasta aplicaciones ahí en CamScan y otras que hay ahí en pues ya entendí. O sea que no es necesario que use la impresora para escanear, ¿verdad? No, yo lo que necesito es que me lo escaneen y que sea claro. ¿Ya? Bueno, está bien, gracias. Yo no los quiero complicar, pero sí quiero que sea un buen trabajo, porque yo sé que lo que uno se esfuerza no lo valora. Y esos 20 puntos van a ser sudados, obviamente. Así tienen que ser para que nos produzcan satisfacción. Si no, qué aburrido sería el mundo. Cualquiera hiciera todo lo que se hace. ¿Ya? Solo las clases privilegiadas, las que se esfuerzan, son las que se superan. ¿Estamos? Hay un dicho que dice, pan sudado es pan bien ganado, ¿verdad? Qué satisfacción ir a compartir a nuestra mesa con nuestros seres queridos, nuestros seres amados, producto de nuestro trabajo, y que podamos no andemos de repente un cuido nos traen para abajo, como dice o alguien por ahí, ¿verdad? No, tenemos que esforzarnos. Alguno de ustedes, yo sé que sí, sabe que en las maestrías y en los doctorados dejan trabajos y saben cuántos puntos valen esos trabajos. ¿Cuánto creen la ponderación que le dan a un trabajo? 2 puntos. Cuando le dan 3 es porque es, ¿ya? 2 puntos. ¿Y cómo duele perder un punto? Y yo a ustedes aquí les estoy dejando un trabajo de ¿cuántos puntos? 20 puntos. 20. Que muchos con este trabajo ya van a ganar el curso.
porque ya hay 30, les cuento, hay 30. Y de 30 obviamente nos venimos para abajo, ¿verdad? No sé hasta dónde llegó su escala, ¿verdad? Pero espero que no haya bajado de la media. ¿Estamos? Yo les voy a dar un trabajo de 20 puntos. Unos van a ganar, otros se van a recuperar. Y otros, que no me gusta irme a los extremos, pero hay que decirlos también. Como dice aquel dicho, no tiene remedio ni con cesárea, dicen a veces, ¿verdad? Como quien dice, ya no tiene compostura, ¿verdad? Pero yo los insto a que seamos como los árboles, que nos morimos de pie. Y conmigo, el estudiante que se esfuerza, le aplico aquello que dice que el que mete el último gol gana. Si a mí se me antoja, yo digo al final, ¿verdad? En mi libertad de cátedra, licenciado, no llegamos a zona mínima, métase, y si día me llega a 25 puntos, yo le pongo los puntos que le hagan falta. Pero eso sí, debe reflejar el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, y que ahí están, ¿ven? Ahí se recuerdan que no solo es pedir a Dios. Dios nos da la fuerza de voluntad, que nos aleje la pereza, nos da la sabiduría, pero Él no nos va a dar como el maná las respuestas. Tenemos que haber estudiado. ¿Estamos? Alguien le echa la culpa a Eva y otros a Adán, que por qué cometieron ese pecado. ¿Ya? Que si no estuviéramos en el paraíso. Ya se imaginan en el paraíso cuántos fuéramos. Si no trabajáramos. Porque hay lugares donde no trabajan, pero sí hacen hijos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. ¿Ya? Todo cuesta en esta vida. Dios nos ilumina. Nos da salud. Obviamente nos da salud, pero también no nos excedamos. No estemos excediéndonos en absolutamente nada, porque todos los excesos son malos. ¿Ya? Dios nos da. Pero alguien dijo ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y ese dicho aplica de dos maneras. Que aplica a Dios rogando y con el mazo dando es que le pido a Dios y a la par voy. Esa es una manera. Y la segunda manera es que hay gente que a Dios rogando y siendo una desgracia con el prójimo. Con el mazo dándole al prójimo. ¿Ya? Entonces, que nos aplique de las buenas maneras. Nos esforzamos. No me responsabilicen a mí. Si van a responsabilizar a alguien, que sea el del espejo. ¿Ya? Por favor. ¿Estamos? Entonces les estoy dando su material, les estoy dando instrucciones del trabajo, les pregunto, ¿qué otras dudas tienen? En relación al que no llegó el formulario, ya dejé claro qué se va a hacer. En relación al trabajo, pues puede ser que todavía existan algunas dudas. Shanti, adelante, Shanti. Buenas noches, Lick. Solo una consulta. El de los dos folletitos, usted dijo que solo era el capítulo 3, ¿verdad? De los dos folletos. Ah, gracias, Lick. El folleto blanco es todo. El amarillo sí es el 3. El 3, la lógica y el derecho. Yo creo que comienza ahí en la página 69, si no estoy mal. De ahí en adelante ustedes tienen que ver hasta dónde llega el capítulo 3. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? La misma pregunta era, licenciado. Entonces, en el folleto amarillo era solo el capítulo 3 y no son los 3, ¿va? Porque el libro solo tiene 3. Solo es el último. Solo es el último. Ok. Entonces, y en el otro sí es todo, ¿verdad? Que ese tiene sí es todo. 156 páginas, creo. Ahí es todo.
Ok. Y entonces, pues son las páginas que nos salgan, va, y lo ideal sería leerlo y sacar el resumen bien. Es que para eso es. Exactamente, ok. Para que lo lean. No acepto otros tipos de letra, ahí se recuerda. No se preocupe. Que la hermanita, que la prima, que la del internet me va a hacer el trabajo, ¿verdad? Una duda, la última. Hay gente que gana con eso, haciendo trabajos. Pero ellos son los que aprenden. Ahí dice que hay que foliar el documento y rubricarlo, no sé qué significa eso último. La rúbrica es abreviar la firma. O sea que hay que firmar cada página. Así es, rubricar. Okay. Firma abreviada, solo un colochito ahí. O sea que no es la firma original. Okay, no, la firma es un colochito. No sé cómo lo vas a rubricar. Pero sí foliado. Ojo, la foliada y la rubricación la dejan de último. Por favor, plante Gramajo. Enciende la cámara, Gramajo. Fíjate que, oíme pues, Gramajo, Aldo Gramajo. Mira, pues, en la revisión del examen, yo te voy a aclarar que obviamente se trabaja con un examen de selección múltiple. Y obviamente en relación a mí me han pedido revisiones en cuanto a estos exámenes de selección múltiple. Y yo te aclaro que el resultado realmente nunca cambia. Porque estas son selección múltiple, ya las opciones están. Y ahí el mismo sistema, conforme las respuestas que obviamente están registradas, pues ahí se califica y se manda la nota. Ahora es otro contenido. Ahí te recordás que ahora es otro contenido. Va. Mira, pues, ahí te voy a habilitar un formulario. Y si querés ahí, me lo colocas y entonces un día vamos a programar y te lo reviso. Va. No hay problema. Va. Va. No hay pena. Dios, pues. ¿Alguien más? Dina se fue. Ay. Mónica, adelante, Mónica. Enciende la cámara. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Con una preguntita. Entendí que se puede, digamos, para leer todo, se puede hacer transcribir lo de los folletos. Mire, pues si a usted le da tiempo a transcribirlo y lo quiere transcribir, transcríbalo. Que obviamente yo lo que veo es, yo al que le coloco 20 puntos es al que yo veo que realmente cumplió con leer todo el material. Ahora el que yo miro que me quiere hacer trampa, que viene en orden, que se salta un título, otro título y que de repente se me va hasta la conclusión. Ustedes saben que no podemos arribar a la conclusión ni al razonamiento si saltamos etapas. No le puedo dar sus 20 puntos, ¿verdad? ¿Y con los ejercicios que dice ahí también hay que hacerlo? No, los ejercicios no. Esos son muchos. Ejercicios no, ¿para qué? ¿Ya? Entonces solo sería lo que dice. Resumen o transcripción, lo que usted quiera, a su elección. Muy bien. Gracias, Lic. ¿Alguien más? Espero que les haya ido muy bien. Y yo vi que hay varios 30 por ahí. Les cuento. Y los que tienen 30 todavía tienen firme los 100 puntos. Ahora los que ya no tienen 30 ya va, como quien dice, va a la baja, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno. Última pregunta.
duda y entramos en materia. Bueno, en vista que no hay más dudas, les quiero pedir un favor. Si algún estudiante no entró a la clase de hoy por algún inconveniente o tiene alguna otra duda, con base en la información que yo les he dado hoy, ustedes, por favor, lo orientan, lo apoyan. No me estés preguntando todavía fecha de entrega porque de repente yo voy a decir ya y me lo tienes que entregar, William. Avanza ahorita. Entonces, si alguien tiene una duda, ustedes le complementan, por favor. Hay que apoyarse mutuamente. Hay que ser canal de información, canal de ayuda, no de meterse uno a problemas, ¿verdad? Porque la mayoría, cuando alguien, ustedes miran que hay alguno ahí que se quiere salir del redil, ustedes mismos lo llaman al orden. ¿Ya? Porque siempre hay quienes se quieren saltar los cercos y los parámetros, ¿verdad? Entonces, si ustedes de repente, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, compañero, si tenés algo, pues dirigí tu petición individualmente y ahí se te va a resolver. ¿Estamos? Bueno, entonces apóyenme con eso, por favor. Apóyenme con eso de las orientaciones y orienten a los que puedan orientar para que esto vaya avanzando con normalidad y que ya, primero Dios, algunos con el segundo parcial van a ganar el curso. Les estoy dejando un trabajo de 20 puntos, unos para que ganen el curso y otros para que se recuperen. Y los otros para que vayan al final a ver qué se hace en el final. Unos posiblemente ya lo van a tener ganado. Y no me lo estoy inventando, sino por experiencia de otros años. ¿Estamos? Bueno, entonces entramos en materia. ¿Folleto qué? ¿Número? 2. Ay, Dios mío. 3. 3. El 2 ya no. El 2 se lo voy a hacer en segunda retrasada, le examino todo el contenido. ¿Ya? En primera todavía les examino una parte. Vale. Estamos. No sé si se mira el material. ¿La pantalla? No, licenciado. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Pregunto, ¿se mira el material? Todavía no, Lick. Todavía no, Lick. Ya. Ahorita sí. Ya, Lick. Ahí estamos. Ese ya se los mandé por Classroom. Se los mandé por Classroom. No hay excusa para decir que yo no se los compartí con tiempo. Ni para el trabajo. Sí me gusta ir a mí. Pero también no me enojen. No me enojen en el sentido que 2 días antes del examen todavía anden preguntando por el material. No me enojen si el día del examen empezaron a leer los folletos. ¿Estamos? Vamos. De lo de Facebook todavía no he revisado. Tengo que volver a revisar. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos avanzando entonces. Material número 3.
¿Cómo se llama el material número 3? Teoría del concepto jurídico. Teoría del concepto jurídico. Pregunto, ¿cuántos términos tiene ese título? ¿Tres o 4? 4. Pregunto, ¿cuántas palabras? 4. Pregunto, ¿cuántos conceptos? 3. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos conceptos? 3. Concepto tiene 1. ¿Cómo se llama el concepto? Jurídico. Hable pues, hombre. Teoría del concepto jurídico, así se llama. ¿Ya? Ahora, si yo les preguntara qué es, entonces esto ya lo tendríamos que tener mentalmente. Por eso es un concepto. Todo ocurre a nivel mental. Si yo les dijera defínalo, entonces tendríamos que ir trayendo a la vista todos los elementos, características del concepto y proporcionarlos, tanto de forma verbal o de forma escrita. ¿Estamos? Ahí encontramos, entonces, porque les cuento, hay una clasificación de conceptos. Hay conceptos simples y conceptos compuestos. Pero no todas las palabras, no todos los términos son conceptos. Por eso es que hay unos que me mencionaban 3 y otros al final dijeron 4, ¿verdad? Adelante, Leonel. El simple sería el... La cámara, Leonel, hombre, la cámara. Gracias, Lick, gracias. Te cedo la palabra, Lick, gracias. Adelante, Leonel, encende la cámara. Cedo la palabra, Lick, gracias. Ah, bueno. Bueno, entonces, miren, pues. Vamos. ¿Teoría del qué? Concepto jurídico. Y aquí dice concepto. Y dice, es importante distinguirlo de qué? De otros términos emparentados. Y no es lo mismo un concepto que una palabra. Lick, una pregunta. ¿Sí? Me perdí en eso que estaba preguntando de teoría del concepto jurídico. Al final ese es un solo concepto entonces. Ese es un solo concepto. Ah, va. Ok, gracias. Y dije que había conceptos simples, compuestos, pero... Es un compuesto. Pero que no todas las palabras forman conceptos, ni todos los términos forman conceptos. Exacto, ok. ¿Ya? Gracias. Entonces vamos. Y dice, no es lo mismo un concepto que una palabra. Y es aquí donde les digo que posiblemente por eso era que algunos me mencionaban que ahí solo habían 3 términos. ¿Dónde están los que dijeron que solo habían 3 términos? ¿Qué miedo? Yo. ¿Por qué dijiste que habían 3? Excluiste. Pensé ¿Cuál que de el todas concepto, teoría era uno, concepto otro y jurídico otro. Entonces pensé, pero ya. ¿Cuál excluiste? El de del. ¿Cuál es? Del, porque no es del. una palabra en sí, sino que sería como, no recuerdo si son conjunciones, preposiciones. Hay un montón de cosas del español, pero no. Es un término, es una palabra, obviamente es una palabra también. Ajá.
pero no tiene concepto. Exacto. ¿Ya? Por eso es de que a veces no hay que confundir que un término es un concepto o una palabra puede hacer que sea concepto, pero no siempre lo es. Si yo digo la mesa, ¿cuál es el concepto? Mesa. Mesa. Si yo digo la persona jurídica, ¿cuál es el concepto? Persona jurídica. Persona jurídica. Persona jurídica. Entonces, ya teniendo claro que no todos los términos, no todas las palabras forman concepto, entonces es más fácil comprender esto. ¿Cuántos términos hay ahí? ¿Ahí hay 4 o hay 3? En el título. Términos hay 4. Términos hay 4. O sea que sí cuenta de él. Concepto. Okay, sí cuenta, pues. Bueno, vamos, avancemos. Dice, el nexo entre concepto y su expresión verbal es análogo. Ojo, ¿qué quiere decir ahí, licenciado? Está cantinfleando. Ahí menciona el nexo entre el concepto y su expresión verbal es análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que tienen similitud entre una cosa y otra. Que es lo mismo. Por ejemplo, deme el concepto de derecho. Ordenamiento jurídico. Derecho. No, derecho. Porque si ya empieza ordenamiento jurídico y empezás con describir los elementos características, entonces te perdés. Okay. Ya no es concepto, sino que ya estás definiendo. Sí, es que me acordé del principio de identidad, que donde uno es el concepto y el otro es definición, pero ya me explico. Pena. ¿Concepto? Pena. Pena. Aunque alguien diga que con pan son buenas, ¿verdad? Que las penas con pan son buenas. Eso solo es para reír, no me haga colocar ahí eso. Bueno, entonces, eso es lo que dice aquí. Pero oigan, al que existe, es análogo al que existe entre juicios. Para llegar a juicios, ¿qué tuvimos que sumar? ¿Qué tuvimos que unir? Concepto más concepto. Conceptos. ¿Ya? Y obviamente, cuando hablamos de juicios, es la unión de más conceptos, la unión de más términos, la unión de más palabras. Y ustedes se recuerdan, aquí vamos a regresar un poco a primaria, segundo primaria, en donde había oración y había frase. ¿Qué era lo que hacía diferente a una oración de una frase? El verbo. ¿Alguien más? Sujeto. Un pensamiento Sujeto. concreto. Sujeto. Predicado. Predicado. El verbo. Verbo. Artículo. Adjetivo. ¿Ya? Era la unión de muchas cosas que al final daba como resultado una oración. Pues así también es el juicio, que para arribar a un juicio tenemos que unir, obviamente, previamente al inicio, ideas, pensamientos, conceptos. ¿Para dónde? Para arribar a dónde? A un
juicio. Imagínense que pretendemos llegar todavía al razonamiento. Tenemos que seguir uniendo las piezas, las estructuras mentales. Vale. Pero no debe confundirse, ¿qué dice aquí? Unos de otros. Pienso que ya con lo que hemos hablado, ya si había confusión, esta se va desvaneciendo. Tenemos qué es una cosa y qué es otra. ¿Qué es una oración? ¿Qué es una palabra? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es un juicio? ¿Y hacia dónde vamos? Que nuestra aspiración máxima es que el razonamiento, perdón. El razonamiento. Vamos caminando. Dice, oración, ¿qué? Es el envoltorio lingüístico de un juicio. Es el envoltorio lingüístico de un juicio. Y aquí menciona, es el medio que usamos para transmitir un pensamiento. Entonces eso es oración. Pero ojo aquí. Aquí se refiere a ¿qué? Un juicio. Vale. Y ahora miremos aquí. Palabra. ¿Qué es palabra? El molde verbal del concepto. Entonces, oración es a juicio y palabra es a ¿qué? Concepto. A concepto. Ojo, la oración es más amplia que una palabra. Es como que se hayan unido más palabras, más piezas para formar que una oración, que ya dijimos que era lo que conllevaba una oración. Y cuando nosotros ya logramos armar una oración, prácticamente estamos arribando a un juicio. ¿Estamos? Porque ahí se recuerda que tanto la oración como la palabra es como que fuera un medio, en el caso de la palabra, y en el otro caso un envoltorio lingüístico. Obviamente, en cada uno va a ir inmerso lo que corresponda. De la oración van a ir inmerso ¿qué? Juicio. De la palabra van a ir inmerso ¿qué? Concepto. Pero haciendo la aclaración que no todas las palabras tienen concepto. No todos los términos tienen concepto. Sigamos. ¿Qué menciona aquí? El concepto se expresa normalmente a través de ¿qué? De las voces. Las voces de un idioma. Voces de un idioma. ¿Qué idioma es el que nosotros tenemos? Castellano. Lick. Castellano, efectivamente. ¿Por qué castellano? Porque vino ¿de dónde? Castilla. ¿De dónde? De Castilla. De España, ¿no? Sí, ok, Castilla. Vale. Pongan mucha atención a esto. Dice, se expresa, pero ¿qué dice aquí? Normalmente. Y si dice normalmente, ¿qué quiere decir? Que no solo de esa manera. Si hay normal, quiere decir que hay maneras que no son normales. ¿Estamos? O es noche o es día, dijo alguien por ahí.
¿Ya? Normal. Alguien va a decir paranormal, ¿verdad? ¿Estamos? Ojo, yo quiero que ustedes sean personas analíticas y que no partan a la primera. Que toda la información que a ustedes les llegue la van a procesar. ¿Estamos? Aquí nada que lo que les llega ya lo tienen ustedes como un dogma. Con el principio sin razón suficiente, ¿verdad? Que todo ocurre por casualidad o porque sí no existe. Siempre hay una razón, un motivo, una circunstancia. Debemos encontrarla. Bueno, vamos. Normalmente, ¿verdad? ¿Cómo se expresa? Por medio de las voces de un idioma. De un idioma. Castellano mencionaron. Idioma. Vale. Licenciado, perdone que le interrumpa. ¿No sería correcto decir español en lugar de castellano? Es que realmente no es español el que nosotros hablamos. El español únicamente lo hablan. El español únicamente lo hablan los españoles. El castellano, realmente el castellano es como una variante, ¿ya? ¿Del qué? Del español. Pero según la Real Academia Española de la Lengua, se le conoce como castellano al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región, que nosotros no pertenecemos a ella. No. Sino que somos una variante del español. Pero mira, pues, decimos castellano porque sabemos que de allá vino, ¿no? Obviamente ya ni, si nos damos cuenta, estamos hasta degenerados en cuanto al idioma. Por ejemplo, en cuanto a la Real Academia de la Lengua Española, mencionan español. Incluso aquí en el sistema dice español México, español España. Correcto, ¿ya? Porque tiene sus distintas variantes en lo que son los acentos. Ya Así que es. No es el mismo que se habla en el Caribe, el que se habla en Sudamérica. Igual aquí en Guatemala, andate allá por la frontera de El Salvador. Correcto. O sea que sería como que más prudente decirle español y sus variantes. Bah, así es, porque nosotros ya realmente tenemos hasta algo muy propio los guatemaltecos. Palabras, por ejemplo, los chucos. Vamos a comernos un chuco, ¿no? Por no ir a decir vamos a comernos un pan con jamón o con chorizo, ¿no? O chuchitos, Nick. Imagínense. Bueno, sigamos. Entonces menciona el concepto se expresa ¿qué? Normalmente. ¿A través de qué? De las voces de un idioma. Pero puede darse el caso que se piense en un concepto sin auxilio de la lengua. Ojo. ¿Será posible? ¿Será posible o no es posible? Que expresemos conceptos. Para eso existen también como el lenguaje de señas o bien, por ejemplo, para irnos como a lo más básico, las señales de tránsito. No necesariamente estamos hablando. Así es. ¿Qué pasa si yo le digo, Jocelyn, encienda esa cámara porque no se me está escondiendo? Jocelyn. Perdón, licenciado, es que estoy en mi trabajo. Yo también estoy en mi trabajo y se recuerda. Bueno, ¿qué pasa si yo les digo, miren para el segundo parcial? ¿Qué les quise decir? ¿Qué les quise decir? Imagínense que les hiciera una señal con los dedos.
¿Ya? ¿Y qué pasa si nos dicen que a las 5, Lick? ¿A quién nos están Nos están mentando la madre. Nos están mentando la madre? Lleva un mensaje, tiene un concepto. Es una falta de respeto, una señal vulgar, ¿ya? ¿Y qué pasa si les hago así? Está bien. ¿Y si le hago así? Está pidiendo la vía. Que le estoy pidiendo jalón, diría por ahí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se tiene que utilizar las voces de un idioma para expresar conceptos. ¿No se recuerdan ustedes un caso muy famoso en donde hasta una juez le querían hacer problema a un tribunal porque hizo unas señas con la mano cuando emitía una sentencia ¿No se recuerdan ustedes de eso? Adelante, William. Adelante. Carlos. No sé si fue la licenciada Jasmine, no me recuerdo. Pues había un caso ahí, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué gestos hacemos? ¿Qué conceptos manejamos? Imagínense en un entorno, en un contexto. Entonces esto puede tener se puede pensar en un concepto o en una definición totalmente diferente. ¿Ya? Porque si les hago así, ¿qué quiere decir? Perfecto, Alex. Aprobación. ¿Y si les hago así? No se mira bien, Lick. Ay, Dios mío. Si les hago, a ver cuándo vamos a... Viernes. A beber. ¿A dónde, Lick? ¿Ya? Y si les hago... Me pasé, ¿verdad? Me excedí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también se pueden manejar conceptos y no pueden ser bien recibidos. No es lo mismo hacer así que de ser así, ¿verdad? Y más si le hacemos así. Estoy diciendo adiós. Y si le estoy diciendo así, estoy diciendo alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solamente necesitamos... ¿Sí? Adelante. Sí, recordemos que sin el auxilio de la lengua, ahí también tenemos, por ejemplo, el Ameslan, ¿verdad? Que está compuesto de 2000 palabras, que es el lenguaje de señas, ¿va? Así es. Entonces póngale que no... Pero como no todo lo dominamos, puede ser que, imagínate... Me decía a mí una vez un licenciado, bueno, es que no solo con la boca habla el ser humano, también habla con las manos. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal, por ejemplo, ¿verdad? Lenguaje corporal, ahora el de señas, que es la mezcla, que también se utiliza. Uno aplica todo, de señas, de corporal y hablado todavía. Así es. Así es. Y esa es la razón por la cual se menciona aquí los conceptos. Que no solo se expresan por medio de las voces de un idioma. Aquí creo que estamos claros. Bueno. Hasta ahí. Yo creo que todavía falta ahí que lleguemos a... Todavía falta otro poquito, no se me emocionen. Bueno, hay conceptos que tienen materia
que tienen un objetivo y hay conceptos que no. ¿Se escucha o no se escucha? Bien. Si no, volvemos a ingresar, no hay problema. Se escucha. ¿Soy yo? ¿Se fue el compañeros? Se fue. Sí, se fue. ¿Escucha ahorita? Sí, Lick. Mira, si hay problema de interferencia, vuelvo a repetir, no se preocupe. ¿Ya? Solo si no lograra conectar, entonces yo les mando un mensajito y les digo, miren, nos vemos mañana, nos vemos el martes o nos vemos tal día. Aunque no llegaron muchos ahí al desayuno. Pero espero que las próximas. Sí, que es que lo que pasa es que la mayoría trabajamos sábado. Sí, llegamos mal, Lick, un día domingo. Vaya, pues. Mejor domingo. Miren, un almuercito para que dé tiempo. Les comento que si uno dice sábado, otros dicen domingo. Y si uno dice en la mañana, otros dicen tarde. Y si uno dice tarde, otros dicen noche. Entonces, uno se reúne con los que puedan llegar. Vamos por los chucos del liceo, Lick. Bueno. Vamos, pues. Entonces, hay conceptos que tienen un correlato objetivo. ¿Qué quiere decir? Algo que se puede ver, pero otros que no. Hay conceptos que tienen una realidad material y otros conceptos que tienen una realidad. Lick, creo que no está compartiendo. Lick, creo que se le está trabando. Ya no se escucha, Lick. Es el internet de Lick. Vale. Volvimos. Ya se escucha. Vale. Bueno, entonces les decía que hay conceptos que tienen un correlato objetivo, o sea, que algo que podemos ver. Pero hay otras que no, que solo tienen existencia lógica o mental.
Entonces hay conceptos que tienen realidad material y conceptos que tienen realidad mental. Lo que sí es cierto es que realidad mental siempre van a tener. ¿Ya? Porque ustedes saben que si no fuera por la mente, no podríamos nosotros tener siquiera conceptos. Porque los conceptos no son más que el reflejo mental. Ya tienen bien la diferencia, que es un concepto y que es una definición. Que no varía mucho la palabra. ¿Con qué? El concepto ¿con qué más? La palabra y el concepto no varían. Quiere decir que es lo mismo. Derecho, derecho. Sabemos que hay conceptos simples cuando están compuestos por un solo término, pero también hay conceptos compuestos. Por ejemplo, de concepto simple, derecho. Concepto penal, derecho es concepto simple. Concepto derecho penal es un concepto que compuesto. Y les voy a presumir mi libro que me compré por ahí. Gracias a un micasito que me saqué ahí que se emocionó Mackenzie. Me fui a comprar unos 1000 libros y unas 1000 leyes actualizadas. Este libro se llama Derecho Procesal Penal Guatemaltecos. Pregunto, ¿cuántos conceptos tiene? Uno, ¿no? 4. No, licenciado. 4. 3 conceptos. 4. Tiene uno. 1. Sí, es concepto compuesto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuántas palabras, cuántos términos? Esa es otra historia. Así como cuando comenzamos a ver el título del folleto 3, que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama el título? Teoría del concepto jurídico. Teoría del concepto jurídico. Bueno, solo les quería presumir mi libro, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí, ¿por qué no lo dona? Y yo ya le dije que ya lo doné. Solo que lo doné con base en el principio de identidad. Lo doné a mí mismo. Estamos, bueno, hasta ahí vamos a quedar hoy. Les deseo una feliz noche. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.